Breve historia sobre el petróleo en nuestro país. La confirmación existencial de crudo por primera vez se da en el año de 1911, con la perforación del pozo petrolero situado en Ancón, provincia de Santa Elena. En el año de 1967 surge un nuevo acontecimiento de la misma índole. El pozo petrolero perforado en Lago Agrio, en la Amazonía, bajo las riendas de la operadora Texaco Gulf. Esto da origen a uno de los acontecimientos más importantes de la economía nacional, como lo es el boom petrolero. Esto se dio durante la década de los años 70, generando grandes expectativas en la economía nacional. El petróleo, a diferencia del banano y el cacao, alcanzó altas tasas de crecimiento de hasta 2 dígitos. Cuando se inauguró el SOPE, que es el sistema de oleoducto transecuatoriano, el precio del barril fue de $2.50, donde se llegó a exportar 25 millones de barriles. Esto significó el 46.9% en los ingresos en la economía, generándole al gobierno central de la banca en el Producto Interno Bruto el 12.1%. Dato relevante también es que fue en el año 2003, con la construcción del oleoducto de crudos pesados OSP. El aumento de la producción petrolera ascendió a un 25%, generando o aumentando al 40% del volumen, dando un entorno favorable a la economía de nuestro país. El petróleo ecuatoriano en tiempos de COVID. Cabe mencionar que en el tiempo de la pandemia de COVID-19 todo se vio afectado a nivel mundial y local, y entre ellos se vio afectado nuestro petróleo. ¿Cómo se ve afectado el petróleo ecuatoriano? Por ejemplo, tuvimos una caída en el año 2020 con referencia a los años anteriores de producción. En el año 2020, en el segundo trimestre, la producción nacional de petróleo llegó a un total de 32.12 millones de barriles, equivalente a un promedio diario de 353.000 barriles, inferior en un 34.3% de la producción diaria del año anterior. ¿Cuál es la producción nacional del petróleo? A lo largo del segundo trimestre del 2022, la producción nacional del petróleo corresponde a la suma de la producción de la organización pública Petroecuador y de las compañías privadas. Alcanzó un total de 42.52 millones de barriles, equivalente a un promedio diario privada. Alcanzó un total de 42.52 millones de barriles, equivalente a un promedio diario de 467.21, una cantidad enorme de barriles. Esta producción ha sido inferior en 1.9% y 6.0% y registrada en el trimestre anterior y el segundo trimestre del 2021 respectivamente. La caída en la producción nacional de petróleo en el segundo trimestre del 2022 se debió a el 13 y 30 de junio. El territorio afrontó un paro nacional convocado por el desplazamiento indígena, lo cual obligó a suspender las operaciones del sector. Precios que tiene variación del petróleo en cada trimestre y en cada año. En el año 2020, en el primer trimestre, tuvo un valor y un precio de 38,01 millones de dólares. En el segundo trimestre del 2020, tuvo un valor de 27 millones de dólares. Y en el tercer trimestre de 2020, tuvo un valor de 36,71 millones de dólares. Y en el cuarto trimestre, tuvo un valor de 38,79 millones de dólares. En el 2021, en el primer trimestre, hubo un aumento del precio que tuvo un valor de 54,2 millones de dólares en el primer trimestre. En el segundo trimestre tuvo un valor de 61,9 millones de dólares. En el tercer trimestre tuvo un valor de 64,03 millones de dólares y en el cuarto trimestre del 2021 tuvo un valor de 70,17 millones de dólares. En el 2022 hubo un aumento de ese precio
y que solo tenemos el registro de 2 trimestres, los cuales son: en el primer trimestre tuvo un precio de 88,08 millones de dólares y en el segundo trimestre tuvo un valor de 99,87 millones de dólares. Me tocó el tema sobre la exportación del petróleo. En base a realizar lo que es el GeoGebra de la aplicación, tenemos lo que es la investigación, lo que es el análisis sector de petróleo de exportación, proporcionado por los datos del Banco Central del Ecuador. Se distribuyó por trimestre. Este análisis conlleva 4 trimestres por año. Lo hice en el año 2018, 19, 20, 21 y 22. Los trimestres son 4, comprenden el primer trimestre, lo que es de enero, febrero y marzo, segundo trimestre, abril, mayo y junio y sucesivamente. En el año 2018, en el primer trimestre, tenemos como ejemplo volumen de millones de barriles vendidos, exportados, que son 31.11 millones. Su precio por barril fue de 54.42 y el valor total de las ventas de exportaciones fue un total de 1.817 millones de dólares. Toda la información que sacamos, lo que es del Banco Central del Ecuador, de las exportaciones de petróleo, con todos los datos requeridos, pasamos a lo que es a la aplicación del GeoGebra para poder llenar y establecer lo que son los puntos, las líneas y los gráficos del plano cartesiano. Ahora, todos los datos proporcionados de la investigación los ponemos en la hoja de cálculo ubicado en el costado derecho. Al momento de poner lo que es los datos, como se puede apreciar, X y Y en el plano cartesiano. En el A, en el literal A, son lo que son los barriles en su totalidad de vendidos y el precio neto de las ventas de exportaciones. Ahora, toda esta parte de aquí lo sombreamos. Usamos un clic derecho, ponemos en crear lista de puntos y automáticamente nos genera en el costado izquierdo lo que son los literales A, B, sucesivamente hasta el literal R, que son los datos que nosotros proporcionamos en la hoja de cálculo en el lado derecho. Automáticamente se generará lo que son los puntos en el plano cartesiano. Como se puede apreciar aquí, se encuentran los literales hasta la R que tenemos. Asimismo, cuando nosotros generamos, nos da la información del valor que podemos ver aquí. L1 nos salió a nosotros. Con esta fórmula nosotros podemos realizar lo que es las uniones de las líneas y los puntos en el plano cartesiano con la siguiente fórmula que se realizará, que es ajuste polinómico, lista de puntos, grados del polinomio. La fórmula, como ya nos indicamos, automáticamente nos salió con el estado izquierdo, que es L1. L1 y el grado del polinomio número 3 para poder trazar lo que son las líneas en los puntos. Le presionamos Enter y automáticamente en el costado izquierdo podemos ver la fórmula ya realizada. Nos salió F en paréntesis x igual a 1.14 x al cubo menos 113.66 x al cuadrado. Y esto a su vez automáticamente traza lo que son las líneas en los puntos, como se puede apreciar en este lugar. Como se puede apreciar en el gráfico del plano cartesiano, están todos los puntos trazados en el lugar. Y este es el trabajo que se realizó por parte mía en la aplicación de GeoGebra. Al momento de poner todos los datos correspondientes en la hoja de cálculos, y a su vez automáticamente la aplicación nos genera todo el resto del programa en base a lo que es la fórmula que uno creó en la parte de aquí, que es ajustes polinómicos. Y este es el trabajo expresado
que el tema que me tocó. Muchas gracias con todos.